¿Qué sucede realmente con aquellos que han muerto? La Biblia tiene una respuesta increíble. ¿Alguna vez te has detenido a pensar dónde están ahora tus seres queridos? Tal vez perdiste a un padre, un hermano, un abuelo o un amigo cercano y te preguntas, ¿qué ha sido de ellos? ¿Han desaparecido por completo o aún existen en algún lugar? Podrían estar velando por nosotros, ofreciendo oraciones en nuestro favor o quizás esperando algo mucho más grande de lo que podemos comprender. Durante generaciones, las personas han luchado con estas mismas preguntas, buscando respuestas que sean personales y significativas. La muerte es un tema que muchos prefieren evitar. Puede ser inquietante e incluso aterrador pensar en lo que sucede cuando nuestra vida llega a su fin. Pero aquí está la verdad reconfortante. La Biblia no nos deja en la oscuridad. Habla con claridad y poder sobre lo que ocurre después de la muerte, ofreciendo esperanza y seguridad como ninguna otra fuente puede hacerlo. Hoy vamos a descubrir esas respuestas juntos. Si alguna vez te has preguntado dónde están ahora tus seres queridos o has reflexionado sobre tu propio futuro más allá de esta vida, estás en el lugar correcto. Ahora piensa en esto. ¿Has asistido alguna vez a un funeral donde alguien dijo, ¿ahora están en un lugar mejor? O quizás has escuchado frases como, ¿están en paz? O ¿están con los ángeles? Pero ¿alguna vez te has detenido a reflexionar sobre lo que realmente significa? ¿Cómo podemos estar seguros? ¿Son solo palabras de consuelo o hay una verdad real e inquebrantable detrás de ellas? Eso es precisamente lo que exploraremos hoy. La realidad es que lo que creemos sobre la muerte influye directamente en cómo vivimos. Define si enfrentamos lo desconocido con miedo o si caminamos por la vida con confianza y esperanza. Y esto no es solo una discusión teórica, es algo personal. Se trata de ti, de mí y de las personas que amamos. Se trata de lo que sucede más allá de esta vida. Así que tómate un momento, ponte cómodo y abre tu corazón a lo que la palabra de Dios tiene que decir. Cuando terminemos, creo que no solo tendrás una visión más clara de lo que ocurre después de la muerte, sino que también encontrarás una renovada sensación de paz y seguridad sobre el futuro. Este camino puede desafiarte, inspirarte y tal vez incluso transformar la manera en que ves la vida y la eternidad. ¿Estás listo? Comencemos. Sección 1. Lo que la Biblia dice sobre la muerte. Primero, lo que la Biblia revela sobre la muerte. Para comprender verdaderamente el significado de la muerte, debemos observar cómo la Biblia la describe. La muerte no es solo el momento en que el cuerpo deja de funcionar, es algo mucho más profundo. En esencia, la muerte es separación. El libro de Génesis explica cómo comenzó la vida. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Génesis 2:7. Este pasaje nos dice que la vida humana es una combinación de un cuerpo físico y el aliento de Dios. Sin ese aliento divino, el cuerpo no es más que polvo sin vida. La Biblia explica además lo que sucede al morir. El polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Eclesiastés 12:7. Esto significa que cuando una persona muere, su forma física regresa a la tierra, mientras que su espíritu es llevado de vuelta por Dios. Pero la Biblia habla de otro tipo de muerte, una aún más seria que la física. La muerte espiritual no es el fin del cuerpo, sino una separación total de Dios. Efesios 2. Uno describe a aquellos que están lejos de Dios como muertos en sus delitos y pecados. Esto significa que antes de que una persona experimente una relación con Cristo, está espiritualmente muerta, desconectada de la fuente de la verdadera vida. Aunque la muerte física es inevitable para todos, la muerte espiritual tiene consecuencias eternas, lo que la hace aún más significativa.
2. La certeza de la muerte y su significado. La muerte es una de las realidades inevitables de la vida, y cuando perdemos a alguien querido, su carácter definitivo es innegable. La Biblia lo afirma en Hebreos 9:27. Está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. En otras palabras, no hay una segunda oportunidad, no se puede repetir la vida en otra forma. La muerte ocurre una sola vez, y lo que sigue es eterno. Por eso es tan importante comprender qué sucede después. En muchas partes de la Escritura, la muerte es descrita como un sueño. Cuando Jesús habló de Lázaro, les dijo a sus discípulos: «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo». Juan 11:11. De manera similar, Pablo utilizó la misma imagen en Primera a los Tesalonicenses 4:13, recordando a los creyentes que no debían afligirse como los que no tienen esperanza. No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen en la muerte. Sin embargo, esta comparación con el sueño no significa inconsciencia. La Biblia no sugiere que las personas entren en un vacío sin sueños. Más bien, esta imagen enfatiza que, para aquellos que confían en Cristo, la muerte no es el final, sino algo temporal. Así como el sueño termina con el despertar, la muerte será seguida por la resurrección, cuando Dios cumpla su promesa de vida eterna. Tercero, ¿qué sucede en el momento en que morimos? Una de las preguntas más comunes sobre la vida después de la muerte es ¿qué ocurre inmediatamente después de morir? ¿Las personas entran de inmediato en su destino eterno o hay un período de espera? Jesús ofrece claridad en una parábola bien conocida en Lucas 16, 19 a 31, donde cuenta la historia de un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro. En este relato, Lázaro, quien sufrió una vida de dificultades, muere y es llevado por los ángeles a un lugar de paz y consuelo junto a Abraham. En contraste, el hombre rico que vivió de manera egoísta despierta en un lugar de sufrimiento. Lo significativo es que ambos están plenamente conscientes, reconocen dónde están, lo que están experimentando e incluso pueden reconocerse mutuamente. Esta idea se refuerza con las palabras de Jesús al ladrón en la cruz. En lugar de prometerle algo que ocurriría en un futuro lejano, le asegura: «Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 23:43. Esto indica que la entrada a la vida después de la muerte es inmediata, no retardada. Desde una perspectiva bíblica, cuando una persona muere, instantáneamente se vuelve consciente de su destino eterno. Aquellos que han puesto su fe en Dios entran en su presencia, mientras que quienes lo han rechazado se encuentran separados de Él. Sección 2. ¿Dónde están los muertos ahora? Primero, el cielo, el hogar eterno de los creyentes. Una de las preguntas más reconfortantes que podemos hacer es: ¿dónde están aquellos que pusieron su fe en Jesucristo? La Biblia nos da una respuesta clara y alentadora: están en la presencia de Dios. Pablo expresa esta verdad en su carta a los Corintios diciendo: estamos plenamente confiados y preferimos estar ausentes del cuerpo y presentes ante el Señor. 2 Corintios 5:8. Esto significa que en el momento en que un creyente deja esta vida, su espíritu es recibido inmediatamente en la presencia de Dios. No hay un estado intermedio ni un período de espera, sino una transición instantánea a la gloria eterna. Pero, ¿qué les espera en el cielo? Apocalipsis 21:4. Nos da un vistazo a este lugar asombroso. Enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas anteriores han pasado. Imagina por un momento un lugar donde el dolor, el sufrimiento y la tristeza
han sido completamente eliminados. El cielo es un reino de paz y alegría absolutas, donde aquellos que aman a Dios experimentan su presencia en plenitud, viviendo en perfecta armonía con Él por la eternidad. ¿Qué hacen en el cielo? Muchos se preguntan cómo es la vida para aquellos que están en el cielo. Aunque la Biblia no revela cada detalle, sí nos da algunos destellos de su experiencia. Una de las imágenes más claras proviene de Apocalipsis 7:9-10, que describe una multitud inmensa de personas de todas las naciones, tribus y lenguas, de pie ante el trono de Dios en adoración. Esto nos dice que la adoración es una parte central del cielo, no como un ritual repetitivo, sino como una expresión abrumadora de gozo y gratitud hacia aquel que los ha salvado. Pero la adoración no es lo único que sucede en el cielo. Apocalipsis 14:13 nos da otra perspectiva. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras los seguirán. Esto significa que para aquellos que han sufrido y enfrentado dificultades, el cielo es un lugar de descanso profundo y eterno. Las luchas y cargas de la vida terrenal han terminado, y ahora pueden disfrutar de la paz y plenitud de la presencia de Dios. Sin embargo, hay otro aspecto en su experiencia. También están esperando. Aquellos que están en el cielo anhelan el cumplimiento del plan definitivo de Dios, anticipando la resurrección de sus cuerpos y el establecimiento completo de su reino. Algunos pasajes, como Hebreos 12:1, sugieren que incluso pueden tener cierto conocimiento de los eventos en la tierra, refiriéndose a ellos como una gran nube de testigos. Aunque la Escritura no revela todo sobre su existencia, hay algo seguro. El cielo está lleno de adoración, descanso y una expectante esperanza en el glorioso futuro que Dios ha prometido. 2. El infierno, el destino de los impíos. La Biblia presenta un contraste claro para aquellos que fallecen sin aceptar a Cristo, describiendo una realidad completamente diferente. Este es un tema serio pero fundamental, que debe abordarse con sensibilidad y honestidad. Jesús habló del infierno más que cualquier otra figura en las Escrituras, no para infundir miedo, sino para advertir y ofrecer un camino de salvación. En Lucas 16:23-24, la historia del hombre rico en el Hades proporciona un ejemplo claro. El pasaje dice: «Y en el Hades, en medio de tormentos, levantó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». Esta escritura presenta el infierno como un lugar de sufrimiento consciente y de separación eterna de Dios. El hombre rico está plenamente consciente de su dolor y recuerda su vida en la tierra. Es una representación conmovedora que sirve como advertencia seria sobre las consecuencias de rechazar a Dios. La Biblia describe el infierno de varias maneras, como un abismo de oscuridad total, Mateo 8:12, un lugar de llanto y rechinar de dientes en angustia, Mateo 25:30, y como un fuego eterno, Mateo 25:41. Sin embargo, la mayor tragedia del infierno es su separación absoluta de Dios. 2 Tesalonicenses 1:9 declara: «Estos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder». Imagina la desesperación de estar completamente apartado de la fuente de toda vida, luz y amor. Esto encapsula el horror del infierno. Es importante notar que el infierno no fue creado para la humanidad. Originalmente fue preparado para el diablo y sus ángeles, como señala Mateo 25:41.
Sin embargo, aquellos que rechazan la salvación que Dios ofrece por sus propias decisiones, eligen experimentar esta separación eterna. Por eso, el Evangelio es una noticia inmensamente gozosa. Jesús vino para rescatarnos de este destino. Tercera, la fase transitoria antes del juicio eterno. Muchas personas se preguntan qué sucede en el periodo después de la muerte, pero antes del juicio final. La Escritura indica la existencia de una fase transitoria, un estado temporal donde las almas permanecen hasta la resurrección y el juicio definitivo. En el Antiguo Testamento, este lugar es conocido como el Seol, percibido como el sitio donde las almas de justos e injustos esperan su destino final. En el Nuevo Testamento se introduce el término Hades, y Jesús describe su estructura en Lucas 16. Como se mencionó anteriormente, el Hades consta de dos regiones separadas. Una zona de consuelo llamada el seno de Abraham o paraíso, y un lugar de sufrimiento. Los justos hallan descanso en la presencia de Dios, mientras que los impíos enfrentan tormento. Este concepto también se refleja en la promesa de Jesús al ladrón arrepentido en la cruz, en Lucas 23:43, donde le dice: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Aquí, el paraíso representa la presencia de Dios, un refugio de paz y gozo para los fieles. Por otro lado, la historia del hombre rico en Lucas 16 ilustra la angustia de aquellos que mueren sin Cristo. Sin embargo, este estado intermedio es solo temporal. La Escritura afirma con claridad que llegará un día de resurrección y juicio. Apocalipsis 20:12-15 describe el juicio ante el gran trono blanco, donde los muertos serán juzgados según sus obras. Es en este momento cuando se hace la separación definitiva. Los justos entran en los nuevos cielos y la nueva tierra, mientras que los impíos son enviados al lago de fuego. Hasta entonces, los fallecidos ya perciben cuál será su destino eterno. Para los creyentes, este período está lleno de gozo y descanso en la presencia de Dios. Para los incrédulos, es un tiempo de remordimiento y sufrimiento. Este estado intermedio nos recuerda que las decisiones que tomamos en vida tienen consecuencias eternas y nos ofrece un mensaje de esperanza. Cuando pensamos en el estado actual de los muertos, es fundamental recordar la esperanza que existe en Cristo. 1 Tesalonicenses 4:13-14 nos consuela con estas palabras: «Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que han dormido, para que no os entristezcáis como los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él». Esta es la gran promesa del Evangelio. La muerte no es el final para quienes están en Cristo, sino el comienzo de una existencia eterna llena de paz, gozo y comunión con Dios. Para los que aún viven, la oportunidad de elegir la vida eterna sigue disponible. La pregunta crucial sigue siendo: ¿dónde pasarás la eternidad? Sección 3. Actividades de los justos que han partido. Primera adoración, descanso y expectación. ¿Qué actividades ocupan a los creyentes que han partido? Esta es una pregunta que surge con frecuencia, especialmente cuando recordamos a seres queridos que ahora están con el Señor. La Biblia nos ofrece vislumbres claros sobre su estado actual. Es evidente que los justos fallecidos están en la presencia de Dios, dedicados a la adoración. En Apocalipsis 7:9-10 encontramos una visión inspiradora. Después de esto miré, y había una gran multitud que nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en sus manos.
y clamaban a gran voz, diciendo: «La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero». Este pasaje nos muestra una escena en la que creyentes de todos los rincones de la tierra están reunidos en adoración jubilosa ante el trono de Dios. No se trata de un acto rutinario, sino de la satisfacción suprema de su anhelo más profundo: estar cerca de su Creador. Además de la adoración, los justos también experimentan un descanso especial en el cielo. Como dice Apocalipsis 14:13, «Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras los seguirán». En nuestra vida terrenal enfrentamos trabajo, dolor y fatiga, pero para los creyentes la muerte significa entrar en un descanso perpetuo en la presencia de Dios. Este descanso va más allá de lo físico. Es una paz profunda a nivel del alma, derivada de la plena comunión con Cristo. Sin embargo, hay otro aspecto en su existencia celestial. Ellos esperan. Esperan la consumación total del plan divino de Dios, que incluye la resurrección de sus cuerpos y el establecimiento definitivo del reino de Dios. Apocalipsis 6:9-11 revela una visión intrigante de los mártires en el cielo clamando a Dios: «¿Hasta cuándo, Señor soberano, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra?» Este pasaje sugiere que incluso en el cielo hay conciencia de que el plan final de Dios aún no se ha cumplido por completo. Aunque no están impacientes, anhelan con fervor el día en que Dios renovará todas las cosas. 2. Mientras los justos disfrutan de paz y plenitud en la otra vida, la situación de los injustos es totalmente diferente, como se describe en la Biblia. Por ejemplo, en Lucas 16, vemos que el hombre rico sufre un intenso tormento. Está completamente consciente y siente cada parte de su sufrimiento, anhelando desesperadamente un alivio, por mínimo que sea. Ruega que Lázaro moje su lengua con una gota de agua. Esta descripción vívida resalta que los injustos no pierden la conciencia después de la muerte. Son plenamente conscientes de su separación de Dios y de las graves consecuencias de sus acciones en la tierra. La situación es profundamente triste, porque los malvados no tienen posibilidad de cruzar hacia donde están los justos. En el Evangelio de Lucas, Abraham le explica al hombre rico: «Hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de manera que quienes quieran cruzar de aquí hacia ustedes no pueden, ni tampoco pueden pasar de allá hacia nosotros». Esto resalta lo definitivo de su destino. Después de la muerte, el destino eterno del alma queda sellado. Aquellos que vivieron de manera injusta sufren angustia, remordimiento y separación de Dios mientras esperan el juicio final. 2. Pedro 2:9 nos dice: «El Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio». Así, mientras los justos esperan su resurrección, los injustos enfrentan un periodo de sufrimiento mientras aguardan su separación eterna de Dios. 3. Es posible que los muertos se comuniquen o influyan en los vivos. Surge con frecuencia la pregunta: ¿pueden los difuntos comunicarse con los vivos o influir en ellos? Aunque diversas culturas y tradiciones sostienen que los espíritus de los muertos pueden permanecer y relacionarse con los vivos, la Biblia trata este tema con claridad. Advierte explícitamente en contra de intentar comunicarse con los muertos. Según Deuteronomio 18:10-12, «Nadie entre ustedes debe consultar a los muertos. Quienes practican tales cosas son abominables para el Señor». Dios prohíbe cualquier forma de espiritismo o comunicación con los muertos debido a los peligros y al riesgo de engaño demoníaco.
Un ejemplo ilustrativo se encuentra en 1 Samuel 28, cuando el rey Saúl consulta a una médium para invocar el espíritu de Samuel, desobedeciendo abiertamente la ley de Dios, lo que finalmente lo lleva a su ruina. La Biblia declara firmemente que los muertos no tienen influencia sobre los vivos. Eclesiastés 9:5-6 afirma: los muertos no saben nada. Ya no reciben recompensa y hasta su memoria queda en el olvido. Sus sentimientos, ya sea amor, odio o envidia, han desaparecido. Nunca más tendrán parte en lo que se hace bajo el sol. Una vez que una persona muere, deja de participar en los asuntos de este mundo. En lugar de buscar consejo en los muertos, la Biblia nos anima a confiar en Dios y buscar en Él guía y consuelo. Isaías 8:19 plantea una pregunta retórica. Cuando les digan que consulten a médiums y adivinos que susurran y murmuran, ¿no debería un pueblo consultar a su Dios? Dios sigue siendo la fuente suprema de sabiduría y consuelo. No hay necesidad de buscar respuestas en otro lugar. Sección 4. La resurrección y el juicio final. Primera, la resurrección futura. Actualmente, tanto los justos como los injustos están en un estado transitorio, pero las Escrituras nos aseguran que la historia no termina aquí. Hay una resurrección prometida en el futuro, un día en el que todos serán levantados de la muerte y sus almas se unirán nuevamente a sus cuerpos. Jesús habló de este evento en Juan 5:28-29, diciendo: no se asombren de esto, porque viene el día en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron el bien para resurrección de vida, pero los que hicieron el mal para resurrección de condenación. Esta resurrección será universal, abarcando a cada persona, tanto a los justos como a los impíos, y todos recibirán un cuerpo renovado y glorificado. Para los creyentes, esto representa una gran esperanza. Como se describe en primera carta a los Corintios 15:42-44, lo que se siembra corruptible, resucita incorruptible. Lo que se siembra en deshonra, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Estos cuerpos transformados estarán libres de enfermedades, dolor o muerte, perfectamente preparados para una existencia eterna con Dios. Sin embargo, para aquellos que han vivido en injusticia, sus cuerpos enfrentarán una separación perpetua de Dios, enfatizando la importancia de nuestras acciones en la vida terrenal. 2. El juicio del gran trono blanco. Después de la resurrección, llegará el juicio final, como se describe de manera impresionante en Apocalipsis 20:11-15. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Los muertos, grandes y pequeños, estaban en pie delante del trono, y se abrieron libros, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Esta escena muestra el juicio definitivo, donde cada pensamiento, acción y palabra de cada persona quedará expuesto ante Dios, sin que nada pase desapercibido. También está presente el libro de la vida, que contiene los nombres de aquellos que han sido salvados por su fe en Jesús. Según Apocalipsis 20:15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, lo que marca una separación eterna de Dios. Para los creyentes, sin embargo, este juicio no es motivo de temor. Romanos 8:1 nos da consuelo al afirmar: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sus pecados han sido perdonados, sus nombres están inscritos en el libro de la vida,
y este juicio se convierte en una celebración de la justicia y la misericordia divinas. Tercero, el nuevo cielo y la nueva tierra. En la etapa final de la resurrección y el juicio, Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra. Como se describe en Apocalipsis 21, 1-3, «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Oí una gran voz desde el trono que decía, He aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Este es el clímax del plan de salvación de Dios, una comunión eterna y perfecta entre Él y su pueblo. En esta nueva creación habrá un reino de incomparable belleza, libre de tristeza, sufrimiento y corrupción moral. Apocalipsis 21:4 nos da una de las promesas más reconfortantes de la Biblia. Enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas anteriores pasaron. Imagina un mundo sin muerte, enfermedad, tristeza, ni angustia. Esta es la realidad prometida a quienes han depositado su fe en Cristo. Algunos pueden preguntarse, ¿por qué necesitamos una nueva tierra si tenemos el cielo? La belleza del plan de Dios radica en su amplitud. No se trata solo de salvar almas humanas, sino de restaurar toda la creación. Como dice Romanos 8:21, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La nueva tierra será un lugar físico y tangible, una creación renovada de Dios, un mundo perfecto donde viviremos, adoraremos y disfrutaremos de su presencia por la eternidad. ¿Qué haremos allí? Apocalipsis 22, 3-5 nos da un vistazo. No habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Estos siervos no solo servirán a Dios, sino que también lo verán cara a cara y vivirán en comunión con Él para siempre. En esta nueva realidad, la noche dejará de existir. No serán necesarias lámparas ni la luz del sol, porque el Señor Dios iluminará todo y su pueblo reinará eternamente. Piensa en esto. Nuestra existencia no será solo adorar a Dios, sino también reinar junto a Él. No se trata de una eternidad pasiva, sino de una vida activa y plena en la que serviremos a Dios de maneras que van más allá de nuestra comprensión actual. La idea del nuevo cielo y la nueva tierra nos recuerda poderosamente que la muerte no es el final para los creyentes, sino el comienzo de una eternidad magnífica, donde Dios mismo vivirá con su pueblo para siempre. Esta visión nos llena de esperanza, aviva nuestro anhelo por el futuro y da un profundo significado a nuestra vida presente. Sección 5. Lecciones para los vivos. Primero, las decisiones en la vida tienen consecuencias eternas. Al haber explorado la perspectiva bíblica sobre lo que sucede con los fallecidos, nos enfrentamos a una pregunta crucial. ¿Qué implicaciones tienen estas enseñanzas para nosotros, los que aún vivimos? La Escritura declara claramente que nuestras elecciones en la tierra determinan nuestro destino eterno. Después de la muerte no hay más oportunidades de redención. Hebreos 9:27 afirma, está establecido que los seres humanos mueran una sola vez, y después de esto viene el juicio. Esta vida es nuestra única oportunidad para aceptar la gracia que Dios ofrece. Reflexiona sobre la parábola del rico y Lázaro en Lucas 16. El hombre rico suplicó desesperadamente una sola gota de agua, pero no pudo cruzar el gran abismo que lo separaba de Lázaro. Su destino ya estaba sellado. Jesús contó esta historia no para infundir miedo, sino para advertirnos sobre la permanencia de la vida después de la muerte. Esta historia nos recuerda que cada momento es una oportunidad para alinearnos con la voluntad de Dios
y aceptar la redención que Él nos ofrece en Jesucristo. Mateo 7:13-14 nos da una advertencia seria. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por él. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Seguir este camino exige fe en Cristo, obediencia a sus enseñanzas y una vida que refleje su amor y su verdad. Las consecuencias son decisivas: vida eterna o separación eterna de Dios. Segundo, seguridad y consuelo para los creyentes. Para quienes han puesto su fe en Cristo, los mensajes bíblicos sobre la muerte traen una gran paz. No debemos temer a la muerte, porque Jesús ya la ha vencido. Primera Epístola a los Corintios 15:55-57 declara: ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para los creyentes, la muerte no es el final, sino el inicio de una existencia eterna con Dios. Además, tenemos el consuelo de que un día nos reuniremos con nuestros seres queridos que han partido en la fe. 1 Tesalonicenses 4:13-18 nos anima a no llorar como aquellos que no tienen esperanza. Pablo describe un evento glorioso. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Qué promesa tan hermosa! Un día nos reuniremos con nuestros seres queridos y viviremos con el Señor para siempre. Esta esperanza no solo nos habla del futuro, sino que también transforma nuestro presente. La certeza de nuestro destino eterno nos da fuerza para enfrentar los desafíos de la vida con valentía y paz. Como dice Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos a Cristo, y esta verdad cambia todo. 3. ¿Cómo prepararse para la eternidad? Ahora, enfoquémonos en los aspectos prácticos. Si la eternidad existe, y las evidencias indican que sí, ¿cómo debería esto influir en nuestra vida diaria? ¿Cuáles son los pasos para prepararnos para la vida eterna? El primer paso es confiar en Jesucristo. Según Juan 3:16, el amor de Dios por el mundo fue tan inmenso que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. La salvación es un regalo gratuito, no se puede ganar con méritos propios. Efesios 2:8-9 lo explica claramente. La salvación viene por gracia y por medio de la fe, y no por nuestras obras, para que nadie pueda jactarse. Sin embargo, aceptar la salvación es solo el inicio. Prepararse para la eternidad también implica vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Miqueas 6:8 nos enseña claramente: Él te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué espera de ti el Señor? Que practiques la justicia, ames la misericordia y camines humildemente con tu Dios. Esto significa dedicar nuestra vida a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mateo 22:37-39. También implica usar nuestro tiempo, talentos y recursos para extender el reino de Dios. Además, prepararnos para la eternidad requiere mantener nuestra mirada fija en la esperanza futura que tenemos. Colosenses 3:1-2 nos exhorta: ya que han resucitado con Cristo, pongan su corazón en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas celestiales, no en las terrenales. Tener una perspectiva eterna transforma nuestra forma de vivir.
Dejamos de perseguir placeres pasajeros y nos liberamos de preocupaciones mundanas, enfocándonos en lo verdaderamente importante, nuestra relación con Dios y el propósito que Él tiene para nosotros. Sección 6. Desmintiendo mitos comunes sobre la muerte. 1. ¿Las personas se convierten en ángeles después de morir? Este es un concepto muy difundido, expresado a menudo con frases como «el cielo ganó un ángel más». Pero, ¿qué dice realmente la Biblia sobre esto? No respalda esta idea. Los ángeles y los humanos son seres distintos. Según Hebreos 1:14, los ángeles son espíritus enviados para servir a aquellos que heredarán la salvación. Son mensajeros de Dios, no humanos transformados. Cuando los creyentes mueren, no se convierten en ángeles, sino que continúan existiendo como seres humanos, pero en una forma glorificada. Primera epístola a los Corintios 15:42-44 declara que nuestros cuerpos serán resucitados en una condición incorruptible, gloriosa y poderosa. Aunque seremos semejantes a Cristo en ese estado, conservaremos nuestra identidad y esencia. 2. ¿Existe una oportunidad de redención después de la muerte? Esta pregunta toca el mito de que después de morir aún se puede cambiar y aceptar a Dios. Sin embargo, la Escritura enseña claramente que esta vida es la única oportunidad que tenemos para aceptar a Cristo. Hebreos 9:27 lo dice sin rodeos. Está establecido que los seres humanos mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Esto confirma que no hay segundas oportunidades, ni purgatorio, ni reencarnación. Las decisiones que tomemos en esta vida determinarán nuestro destino eterno. Por eso, el mensaje del Evangelio es urgente. 2 Corintios 6:2 nos recuerda: ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de salvación. Nadie tiene garantizada otra oportunidad. El momento de decidir es ahora. 3. La realidad del purgatorio. Finalmente, abordemos la idea del purgatorio, la creencia en un lugar transitorio donde las almas son purificadas antes de entrar al cielo. Aunque esta idea es parte de algunas tradiciones religiosas, no tiene respaldo en las Escrituras. La Biblia enseña que el sacrificio de Jesús en la cruz es completamente suficiente para borrar todo pecado. Hebreos 10:14 declara: con un solo sacrificio ha perfeccionado para siempre a los que están siendo santificados. Por lo tanto, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, somos justificados inmediatamente ante Dios, sin necesidad de una purificación adicional. Conclusión: un llamado a vivir con propósito. Al concluir esta reflexión, tomemos un momento para meditar. El misterio de lo que hay más allá de la muerte es una de las grandes preguntas de la humanidad. Y la Escritura nos brinda respuestas que son tanto serias como esperanzadoras. Para los justos, la muerte no es el final, sino el inicio de un capítulo glorioso. Para quienes no han sido reconciliados con Dios, significa una separación dolorosa de Él. Sin embargo, sin importar en qué punto te encuentres, el mensaje alentador es que aún tienes la oportunidad de aceptar a Cristo y asegurar tu destino eterno. Permíteme dejarte con este pensamiento. Lo que crees sobre la vida después de la muerte debería influir en cómo vives cada día. Si eres creyente, deja que esta verdad te llene de esperanza y te guíe a vivir reflejando el amor y la verdad de Dios. Si aún no estás seguro de tu destino eterno, te animo a buscar a Dios, explorar su palabra y confiar en el poder redentor de Jesús. Cristo nos enseña que la vida es pasajera, pero la eternidad es infinita. Vivamos, pues, con propósito, con esperanza y basados en la verdad de las Escrituras. Y cuando nuestro viaje terrenal llegue a su fin, podremos enfrentar la muerte sin temor, sino con paz,
listos para entrar en la presencia de nuestro Creador y escuchar sus palabras. Bien hecho, siervo bueno y fiel.